Son las 7:50 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con el área de la salud. Para profundizar en este tema, que ya estaremos revelando, le damos la bienvenida a la médico infectólogo, la doctora Dadilia Garcés. Doctora, gracias por su tiempo, bienvenida. Muy buenos días. Un gusto siempre en saludarle y poder contar con su asesoría para nuestra audiencia. Doctora, estamos así como que ha sido tan poco lo que hemos vivido en estos últimos años con la pandemia, el tema de la guerra, lo económico, que ahora los virus, digo tampoco porque no pierdo la capacidad de asombro, ¿no? Parece que estamos en una era de Terminator donde los virus dicen voy a retornar. Ahora tenemos una tripledemia. ¿De qué se trata esto, doctora? Sí, tenemos que recordar que en el hemisferio norte, en estos momentos, se presentan generalmente dos enfermedades que son la influenza o la gripe o el flu y también el virus respiratorio sincitial que afecta mucho a los niños y a personas mayores. A esta fórmula ahora se le está agregando el COVID-19, que estamos viendo que para estos mismos meses está presentando un mayor pico. Es por eso que se está hablando de que tenemos una triple epidemia, es decir, que tenemos los tres virus circulando al mismo tiempo en Estados Unidos durante este mes. Pero eso significa que son tres virus circulando, pero no que si lo contraemos van a ser los tres en nuestro cuerpo al mismo tiempo. Puede ser, eso se llama una coinfección. Las coinfecciones pueden presentarse y se han visto sobre todo en niños menores de 2 años, donde puedes tener la influenza con el rotavirus o la influenza inclusive en adultos se ha visto también con personas con COVID-19. Hasta este momento no hemos identificado o se ha diagnosticado que una persona tenga los tres virus al mismo tiempo, pero sí puedes tener una coinfección de un virus y del otro, es decir, influenza con rotavirus o influenza con coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, para estar pendientes? Mira, una de las cosas más importantes es que los tres tienen síntomas muy parecidos. Por clínica es muy difícil diferenciarlos. Se caracterizan por congestión nasal, mucho moqueo, dolor de cabeza, malestar de general. A lo mejor una pequeña característica diferente es que con la variante Omicron del coronavirus, el dolor de garganta ha sido más predominante que en comparación con los otros dos virus. Pero en líneas generales, el comportamiento es muy similar de los tres virus en una persona. ¿Cómo diferenciarla de una gripe normal? Es decir, ¿en qué momento debemos saber que tenemos que acudir a un médico? Muy importante tu pregunta. Lo que tenemos que considerar sobre todo es de que si hay personas de riesgo, esto incluye niños menores de 2 años, personas mayores de 65 años, tenemos que estar más pendientes de ellos, sobre todo porque la fiebre no se presenta generalmente, el sistema en los niños no está muy maduro para disparar el sistema de alarma de la fiebre y en las personas adultas no funciona igual. Así que tenemos que estar muy atentos, sobre todo en niños, si empiezan a estar irritables, a no querer comer o que no están orinando, de inmediato hay que acudir a una emergencia. También si vemos, ya sea en adultos o niños, que los labios se están tornando azules o hay dificultad para respirar, que se vea las costillas, la caja torácica que está trabajando extra, también hay que acudir de inmediato a una emergencia. ¿Cuáles son los medios de contagio? Los medios de contagio son enfermedades respiratorias. Esto significa que cuando estás en contacto con alguien cerca, puedes transmitir la enfermedad, pero también estos virus, el de la influenza y el virus sincitial, tiende a quedar en las superficies. Es por eso que es tan importante que nos lavemos las manos y se está recomendando que si vamos a estar en lugares cerrados, simplemente el uso de la mascarilla. Esto permite disminuir la transmisión. Doctora, ¿por qué se ha visto más presente en los niños menores de 2 años? El virus sincitial tiende a tener esta prevalencia por varias razones. Una es de que el sistema respiratorio de los niños es mucho más pequeño, es mucho más corto y los niños tienden a tener una respiración más nasal. Por otro lado, venimos de 2 años en que los niños realmente no tuvieron ese contacto con las guarderías y con el mundo. Estuvieron un poco más protegidos contra el coronavirus, pero eso tampoco les permitió crear un sistema de defensa más robusto para poderse proteger. Y es por eso que se han visto muchísimo más afectados en comparación a otros años.
Cuando yo escucho que son virus respiratorios, me genera un poco de estrés y ansiedad. Quisiera saber desde el punto de vista médico, ¿cómo compromete esto la salud del niño? Los virus respiratorios tienden a ser, generalmente estas enfermedades se pueden resolver solas en casa con tratamiento sintomático. Ok. ¿Por qué se está haciendo un llamado a la atención? Porque se está comportando un poquito diferente en el sentido de que ha empezado un poco más temprano el pico, generalmente estos picos se esperan es para noviembre, diciembre, y de que hay un gran número de niños, sobre todo menores de 2 años, que han terminado hospitalizados. Pero tenemos que recordar que, por ejemplo, el virus sincitial infecta más de 2 millones de personas en Estados Unidos cada año. Y de esas personas pueden 17.000 adultos mayores fallecer y 100 a 300 niños pueden llegar a fallecer. Es por eso que se crea esta información para prevenir muertes innecesarias. Sobre Es todo porque el como, virus sincitial no tiene vacuna. En cambio, la influenza y el coronavirus sí tienen vacuna y ese es el llamado de que las personas, los niños y los adultos, se vacunen contra estas dos. por eso hemos visto esta campaña en los centros de salud, en las farmacias, llamando a la población a que se vacunen. Correcto, porque si tenemos dos de los virus circulantes un poco más controlados y que el paciente no llegue a complicarse, ya no nos tenemos que enfocar nada más en el virus sincitial, que hasta ahora no tenemos una vacuna para este. O sea, lo que debemos saber los padres es que no es momento de alarmar, pero sí de tomar en cuenta toda esta información para prevenir. Correcto, sobre todo en aquellos niños que tienen condiciones de base, como son niños que son prematuros, los niños que tienen asma, niños que tienen problemas cardíacos, son los más propensos a complicarse y por lo tanto hay que protegerlos más. También a nuestros adultos mayores tienden a complicarse más porque su sistema inmune está más debilitado. Así de que tenemos que evitar en esta clase de población los besos, sobre todo en nuestra cultura latina que le encanta darle besitos a los bebés. Evitemos esto y sobre todo en esta época del año. Esta es una manera de proteger a los niños y definitivamente proteger también a nuestra población adulta mayor. Doctora, hablando del tema de los besos, que nosotros los latinos nos encanta los amapuches y este encuentro, nos gusta mucho esta calidez. ¿Usted qué piensa de los besos de los padres con los niños, por ejemplo? En esta época del año, sobre todo cuando son bebés y niños menores de 2 años, es importante el afecto, pero tratemos de evitar que los besos sean en la carita, ¿ok? Y si se llegan a dar en manos, puedes abrazar, pero si llegas a tenerlos en manos, también lava la manito, porque los niños tienden a ponerse las manos en la cara, en los ojitos, y esto puede causar el contagio. Este es un momento de ser un poquito más sensatos y utilicemos más el apapacho que el beso. Y en la boca no. No, Doctora, ¿por qué se ha no. dado en este momento el incremento del virus? De todos en estos momentos, Ujú. recuerda de que sobre todo el aumento se ha visto en los estados del norte y hemos tenido una ola invernal que ha pasado en las últimas 2 semanas, que lleva eso a que nuestro comportamiento es diferente y permanecemos más en lugares cerrados donde la circulación del aire no es adecuada. Así que eso contribuye a que el contagio aumente. Y tenemos que considerar que a partir de la próxima semana empieza Halloween y esa es la marca en que empiezan las movilizaciones de personas dentro del país, ya sea por acción de gracias o festividades de fin de año, y esto va a llevar a mayores contagios por la movilización. Bueno, ya la policía del condado de Miami-Dade ha recomendado a los padres no llevar a los niños a buscar los caramelos por todo este tema que se ha desarrollado en este momento con el fentanilo. En el caso de los niños, ¿cuáles serían esos cuidados que nosotros deberíamos tomar en cuenta a partir de este momento y por cuánto tiempo se pudiese extender estos virus? Empezamos la época de otoño e invierno, es decir, que tenemos que estar muy vigilantes hasta febrero. Afortunadamente, el sur de la Florida, el clima es un poco más cálido, lo que se refiere a esta época del año, y estos picos no tienden a ser muy altos en comparación con el resto del país. Si tú miras las estadísticas, son estados como Rhode Island, Nueva York, los que están teniendo ahorita la mayor capacidad de camas de hospitalización en estos momentos. Pero tenemos que continuar vigilantes en esta época y definitivamente con los niños. Lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto de besos, definitivamente esto no es recomendado en estos momentos, y mantener los esquemas de vacunación de los niños al día.
Doctora, vemos eventos multitudinarios, se está hablando ya de la Copa del Mundial de Fútbol, donde no se va a utilizar o no se va a requerir la utilización de la mascarilla. ¿Usted considera que con estos virus deberíamos nosotros como padres o como sociedad civil reforzar las medidas, aunque no sea una exigencia por parte de las autoridades? Yo siempre he dicho durante la pandemia que esto es una decisión personal de cuidado y de empatía colectiva. La recomendación siempre es de que si vas a estar en un lugar cerrado o lugar donde vas a congregarte con muchas personas, trata de usar la mascarilla y lávate las manos frecuentemente. Eso te protege a ti, protege a tu familia y protege a tu comunidad. Lamentablemente no, muchas personas no van a hacer esto. Estamos a la expectativa de subvariantes de Omicron. No sabemos cuál pueda surgir ahorita en diciembre, así que tenemos que continuar con la vigilancia epidemiológica y cuidarnos nosotros mismos para evitar que esto continúe propagándose. Doctora, si nos puede presentar un balance, por favor, de cómo están los casos de COVID y las hospitalizaciones. ¿Ya superamos el COVID o debemos estar atentos? Las personas tienen la falsa percepción de que el COVID se ha ido. La pandemia continúa. Tenemos que recordar que es la Organización Mundial de la Salud la que declara la pandemia y la que declara que la pandemia ha terminado. Por otro lado, los países pueden decir que el virus ya es endémico, pero para decir que un virus es endémico, tenemos que tener una visión muy clara de cómo se comporta el virus, cuándo vamos a esperar los picos de casos y qué medidas se pueden tomar. En estos Doctora, dos es que años, ya no se ven mascarillas en la calle, solamente las están requiriendo en centros de salud. a eso vamos. Recordemos de que este virus es menos agresivo, estas subvariantes son menos agresivas y esto ha llevado a que las hospitalizaciones y las muertes sean menos en combinación con una vacunación y que ya personas se han enfermado. Sin embargo, esto no significa que sea endémico. Tenemos que terminar de ver cómo se comporta la enfermedad. Lo que visualiza el público no es lo mismo lo que vemos a los trabajadores de salud pública. Endémico se puede declarar probablemente después de este invierno que estamos viendo, esperando, estamos a la expectativa de cómo se va a comportar. Y esto va a permitir de que anualmente se puedan crear las vacunas y por lo tanto ya hablemos de que hay una endemia y siempre lo he mencionado, el coronavirus llegó para quedarse, pero tenemos que saber convivir con él como estamos conviviendo con la influenza. Doctora, ¿cómo el cambio de clima, por ejemplo, aquí en Florida, donde estamos sometidos a que hay una ola de frío, de pronto el calor, el aire acondicionado y el estrés continuo puede incidir para que baje el sistema inmunológico? Porque es muy común ir a los colegios o reunirse en grupos de trabajo y ver que hay tantos casos de gripe. Sí, hay bastantes casos de COVID. Lo que pasa es de que ahora se están manejando en el hogar y no se están tratando en hospitales como se hizo cuando se inició la pandemia. Los cambios de clima generalmente no afectan el sistema inmune, afectan es nuestro comportamiento. ¿Qué ocurre cuando están estas pequeñas olas de frío que nos llegan a nosotros aquí? Que tendemos a estar más encerrados, estar en lugares con las personas más cerca, que cuando aprovechamos nuestros soleados días aquí en la Florida en general, tendemos a estar más afuera. El sistema inmune definitivamente se afecta muchísimo con el estrés y eso es algo que siempre hemos conversado. Tenemos que tratar de relajarnos, tratar de practicar meditación y yoga, porque el estrés lo que lleva es que una hormona muy importante llamada cortisol esté siempre muy alta. Y llega un momento de que se agota, no está funcionando adecuadamente y no permite que otro sistema, partes del sistema inmune continúe haciendo su trabajo adecuadamente. Así que tenemos que aprender a vivir un día a la vez, poco a poco, y definitivamente también cuidar nuestra salud mental. Así es, doctora, ya para finalizar, ¿en qué estatus están los casos de la viruela del mono? Los casos de la viruela del mono se han estabilizado bastante. Tuvimos un pico, sobre todo en verano, pero nuevamente esto está muy vinculado con el comportamiento humano. En el verano ocurren muchos festivales, ocurren muchos eventos donde muchas personas participan y el riesgo de exponerse era mucho menor. El uso de la vacuna de una manera preventiva en la población de riesgo también ha sido importante para prevenir de que la explosión de casos que se vio en un momento se nivelara y realmente está bastante estable. Doctora, ya para finalizar, eventos sociales. Viene, por ejemplo, muchas actividades planificadas por Halloween, Navidad, Acción de Gracias. Las recomendaciones para la población que nos está viendo en este momento. Número uno, si tienes síntomas
y no sabes si es gripe, COVID o rotavirus, quédate en casa. Lo mismo es para los padres. Si los niños tienen algún síntoma, así sea de un resfriado común, por favor no los envíen a las escuelas. Es más fácil, es más sencillo para usted como padre y para el resto de la comunidad escolar de que el niño se recupere en casa. Por otro lado, definitivamente lavado de manos frecuentes y tratar de hacer, seguimos con la misma recomendación, eventos que sean más al aire libre, que esto permite de que haya circulación de aire y no se concentren mucho los virus en un lugar determinado. Doctora, Y seguir disculpe atentos la con nuestras interrupción. vacunas. Tengo el testimonio de un amigo que me dice, pregúntale a la doctora, él se estuvo cuidando durante 2 años porque tiene una condición de salud ya preestablecida. Asistió a una reunión social, era el único en usar mascarilla y terminó contaminado de COVID. ¿Es esto posible? Si O es sea, a él le posible, ocurrió, no pero fue la por la mascarilla le protege mascarilla. lo suficiente. No, tenemos que recordar de que tú puedes usar la mascarilla, pero también vas a estar, si estás en un evento, en algún momento te quitas la mascarilla, si sea para tomar algo. En algún momento hubo un contacto, así fuera pequeñito, con el virus, porque todavía no podemos tomarnos las cosas con la mascarilla ni comer con la mascarilla. Así de que siempre hubo en algún momento o tocó algo, se tocó la cara y el Ujú. virus estaba allí. Doctora, ahora con esta tripledemia, ahora ya no sabemos ni lo que tenemos. No hay manera de hacer así como que un test como lo hacíamos con el COVID para verificar qué tenemos o no. Sencillamente nos quedamos en Sí, casa y listo. de hecho, realmente el tratamiento para los tres es lo mismo, es tratamiento sintomático, es tomar para la fiebre, mantenerte hidratado, al menos de que tengas algún signo de alarma. Pero el tratamiento básicamente es el mismo. Si llegas a un hospital, obviamente te hacen la prueba del COVID, la prueba de la influenza, y si estas salen negativos, pasas al otro diagnóstico que sería el virus sincitial. Pero aquí nuevamente es el sentido común que tenemos que tener, cuidarnos y si tenemos síntomas menores, quedarnos en casa y tratarlo o llamar a los pediatras, sobre todo para los niños, Ujú. llamar al pediatra y que le indique el tratamiento para quedarse en casa. ¿Sigue siendo Miami-Dade las pruebas gratuitas de COVID, doctora? Esto ha variado un poco. En muchos lugares te están pidiendo ya el seguro. Son muy pocos los que ya quedan de que realmente la prueba es completamente gratuita. Tenemos que recordar de que esto dependía de fondos federales y no se amplió este fondo federal. Es por eso, y ahora que tocas ese tópico, cuando el CDC planteó de que las vacunas contra el COVID-19 eran recomendadas, no era porque fueran obligatorias. El momento de que el CDC recomienda las vacunas permite que los seguros cubran también las vacunas porque ya estos fondos para la vacunación y las pruebas se están agotando. Doctora, gracias. No la quería dejar ir, pero gracias por toda esta información que comparte el día de hoy con la audiencia. Siempre estoy muy atenta a lo que comparte a través de sus redes sociales y bueno, un abrazo grande. Feliz día. Feliz día para ti también. Era la doctora Dadilia Garcés, siempre brindándonos esta información tan importante. Ella es médico infectólogo. Hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.